bendiciones en este jueves eucarístico, jueves ya correspondiente a la segunda semana del tiempo de Navidad. Y pues seguimos meditando y reflexionando en este primer capítulo del Evangelio según San Juan, tan denso, tan rico, que nos enseña y nos habla sobre la misión de Jesús y el llamado que Él hace, pero un llamado que se hace extensivo a todo aquel que escucha la voz de Dios y asume ese compromiso. Ya lo vimos con Juan el Bautista, que daba testimonio de Jesús ante la comunidad, ante los líderes y demás. Y después lo vimos hacia sus discípulos, entre ellos pues Andrés, y se dice que el apóstol San Juan. Como a su vez ese encuentro, transmisión de la fe, se vuelve implícito en el llamado que recibe Andrés y Juan de sentarse con el Señor y después llevar justamente el mensaje, en el caso de Andrés, a Pedro. Y bueno, hoy viene otro testimonio bellísimo, que es en caso de Felipe. Hace Juan una alusión muy interesante, que es que Felipe pues era de misma comunidad de Simón, Pedro y de Andrés, es decir, ya era como un epicentro. Betsaida era como un lugar donde se había encontrado verdaderamente o donde crecía esa esperanza de ver en Jesús al Mesías esperado. Entonces, pues él sigue con ese impulso. Es que no podemos dejar de lado el que verdaderamente está enamorado de Jesús. Lo anuncia con entusiasmo y lo anuncia con alegría a todo aquel que conoce, a todo aquel que se cruza. Y ese anuncio, pues evidentemente, dentro del relato lo vemos en función de invitar a decirle, hemos visto al Señor, pero la mayor transmisión que podemos hacer justamente de la palabra, la mayor transmisión que podemos hacer de Jesús, es mi experiencia, es mi vivencia. Y es que con Natanael o Bartolomé, cualquiera de los dos nombres es pues justamente válido en esta circunstancia, estamos hablando del mismo personaje, pues hay algo muy interesante que no podemos obviar. ¿Por qué se vuelve importante para Juan indicar el lugar donde se encontraba justamente Natanael en el momento en el que Felipe llega a su encuentro, a comunicarle que hemos visto a Jesús? La higuera, porque dice que estaba recostado a una higuera, la higuera pues producía sombra y demás, es un árbol que es muy divulgado, que aparece muchas veces en la escritura. Algunos inclusive, pues eso es una información no confirmada, pero sí que leí en algunos artículos. Algunos dicen que, por ejemplo, el árbol de conocimiento, el bien y el mal, era como una higuera. La higuera también tenía un simbolismo de la necesidad de frutos. Recordemos cómo Jesús, pues inclusive maldice a la higuera que no da fruto, porque hay una cierta relación que le dan con justamente el pueblo mismo de Israel. Pero para el efecto de este relato y de este texto, la higuera, a la sombra de la higuera era donde se sentaban los fariseos o los que querían ser en este caso maestros de la ley, los israelitas pues estudiosos de la Torá. Era el lugar donde normalmente se sentaban a leerlo, a la sombra de una higuera. Es decir, pues Bartolomé o Natanael, como nos lo menciona el texto, era alguien que estudiaba la palabra, era alguien que quería, por decirlo de alguna manera, estaba en proceso de formación o tenía esa inclinación hacia el estudio de la palabra. Y bueno, en el momento en el que encuentra a Felipe, pues justamente él le dice que es Jesús de Nazaret. Y empiezan a brincar las primeras reacciones de aquel que se cree en su instancia, y reitero, no lo voy a decir que se cree en un sentido peyorativo, sino que aquel que confía en lo que había estudiado y que confiaba en aquello que había leído y tal vez no conectaba en su conocimiento, en su profundización, el ver a un oriundo de Nazaret, pues justamente como aquel que anunciaban los profetas y demás. No lograba vincular lo que leía con lo que estaba viviendo. Y evidentemente mucho partía de esa mentalidad de un Mesías libertador, militar y demás. Pero, y esto podemos también llevarlo
a una experiencia muy personal nuestra. Y en un ambiente que, bueno, que para bien, no podemos negarlo, el cristiano actual pues procura más una mayor formación. Aunque también es claro que lastimosamente ante esa búsqueda de formación también encuentra muchísima deformación propiamente de la doctrina. Pero es claro que el evangelizar actualmente, el llevar el evangelio principalmente a los jóvenes, nos invita y nos impulsa a un mayor grado de profundización de la fe, a un estudio, a una, pues obviamente lectura más seria de la Sagrada Escritura, a leer documentos de la iglesia, el tema de la apologética, el tema de la doctrina, el tema de la dogmática, la misma pues doctrina social, la liturgia y demás, con todo lo que la liturgia en estos aspectos pues y en estos días ha conllevado en debates y demás. Pero lo cierto es que adicionalmente a esa experiencia propiamente de formación, de inclusive, ¿por qué no decirlo?, una llamada académica a conocer más sobre nuestra fe, no podemos olvidar la riqueza de lo pequeño, la riqueza de lo sencillo. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Jesús de rodillas? Eso era una frase bellísima que inclusive decía el ya ahora, pues que descansa en paz, el Papa Emérito Benedicto, una teología de rodillas, una teología que nace de ese conversar con Dios, de un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirle, no solamente en el objetivo de querer conocer de la mayor manera lo que Dios piensa, lo que Dios siente, que igual es imposible, ya lo decía en este caso San Agustín, cuando somos capaces de explicar a Dios, Dios deja de ser Dios. Pero tal vez en ese aspecto, ese encuentro de los pequeños detalles, esa pues teología de rodillas que lo encontraba en el rezo de un santo rosario, de una hora santa, de una jaculatoria, de una bendición por parte de mi papá o de mi mamá, un Dios te acompañe, un pedazo de pan o con un vasito de café, esa teología y espiritualidad que nace de los pequeños gestos que son hechos como reconocimiento en el otro de la presencia de Jesús. Es el gran detalle que tiene Natanael ahorita. Y Natanael está tan incrustado, tan pues introducido, que reitero, no está mal, todo lo contrario, es importante que nos formemos, pero está tan absorto, tan metido en su formación, que se le olvida ese doblar rodillas y esa particular pues cercanía que tiene Jesús, que tiene Dios en general, de manifestarse a través de los pequeños detalles. Hoy es un día para seguir evangelizando y para recordar nuestro compromiso evangelizador, pero dándonos cuenta de que no va a tener la contundencia, por decirlo de alguna manera, no va a tener en ese caso la profundización, el sentido, cuando no salgamos únicamente de ese sentido, pues, ¿cómo llamarlo?, de docente o de diplomático o de estudioso y de catedrático, en fin, como queramos llamarle, si no salimos de ese papel y lo complementamos con una vida de oración y una vida de acción. Que podamos, como le prometió Jesús a Natanael, a nosotros también abrir la mirada para ver las grandes obras que Dios hace en la vida, para demostrar cómo su poder trasciende y se profundiza en una sociedad que por más que intente sacarlo, no lo va a lograr, porque al final todo le pertenece al Señor, pero que sí requiere de nuestra participación activa y consciente, que le permita al Señor manifestarse cada día con mayor alegría. Este es nuestro llamado, y hablando de teología de rodillas, no perdamos la oportunidad hoy de acercarnos a Jesús en el Santísimo Sacramento, de visitarle, de hablar con Él y de irle conociendo para dar mejor testimonio de su gracia. Bendiciones.